tal? Muy buenas noches, días, mañanas, tardes, como se encuentre esta audiencia nuevamente en otro episodio de nuestro queridísimo podcast Historia sin Tiempo. El podcast donde los supuestamente héroes y villanos vienen a sentarse con nosotros. ¿Qué tal, mi querido anfitrión de hoy? Mi querido amigo Altair Morales, gustazo, futuro historiador de la carrera de historia. Así es. De nuestra querida alma mater, Wemex. Pues, humanidades, así es. Pues mira, Alma, hoy tenemos un tema muy importante, muy indagador acerca de los videojuegos. Como una... Queremos ver si es como una aportación o como de una forma de interpretar la historia. ¿Vale? Okay. Y nada más que tú, para presentarnos estos pequeños fragmentos de tu conocimiento, vamos a decirnos, cuéntanos a ver qué nos puedes traer hoy. Primero que nada, mucho gusto estar aquí nuevamente, estar aquí contigo nuevamente. Vamos a presentar un par de videojuegos que traigo el día de hoy solamente para aportar, ¿no? Creo que es algo que verdaderamente la historia nos ha estado demostrando a lo largo de la carrera. Es que verdaderamente la historia no es simplemente hechos de mantenernos arraigados y estar como en una bolita, sino simplemente es irte más allá, ¿no? Meramente creo que la historia abarca muchísimos puntos, puede abarcar varias cosas. Yo creo que algo es muy fundamental, que algo está perdiendo mucho, es la historia de los jóvenes, la historia de la gente muy joven. Y a mí se me hacía raro, porque yo como historiador, como futuro historiador, que ya lo vamos a hacer, ya estamos a finales del curso. Bendito Dios, o bendito ya después de 5 años, ya 5 años, nos tocó pandemia, nosotros vivimos la 6. pandemia, Sí, ¿no? unos 7. Y creo que a mí se me hacía muy interesante cómo a lo largo de la carrera, cómo me lo iban planteando, es que los jóvenes le está dejando de importar, de interesar la historia. Cuando realmente yo, cuando era joven, era cuando realmente más me llamaba la atención la historia, por los videojuegos, por programas, que creo que sería muy interesante ver posteriormente programas de historia que influyeron para muchos. Y yo en este apartado vamos a ver videojuegos de historia. Y pues verdaderamente, como tú bien lo comentabas, vamos a analizar este punto verdaderamente si funciona como, no sé, una retrospectiva, un análisis o una aportación, no meramente es con fines informativos, pero vamos a verlo, ¿no? Pues mira, o sea, yo sé que los videojuegos, sobre todo históricos, hay algunos que son muy históricos. Ahí tenemos, ¿qué te gusta? Assassin's Creed. Yo en lo personal amo y me encanta mucho el Call of Duty. Civilization. Games. The Empires, no me acuerdo cómo se me acuerdo. Game of the Empires, algo así. Total War. O sea, hay infinidad. O sea, realmente es que sí hay una aportación histórica y una narración muy adentro de cada videojuego, ¿sabes? Y a mí, te digo, o sea, en lo personal me encanta y me fascina el Call of Duty. Que yo me adentro y pues puedo aprender de las guerras, de los momentos épicos, de las batallas, de infinidad de cosas, ¿sabes? Entonces yo creo que en realidad estos videojuegos pues son una herramienta poderosa para aprender la historia de manera inmersiva y entretenida, te das cuenta, ¿no? Exactamente. Pero, pues hasta bien qué personas le dan el uso adecuado de la historia y qué personas nada más juegan por jugar. ¿No crees? Sí. Y es que, pues mira, hablemos primero de Assassin's Creed. O sea, creo que me adentré algunos videojuegos, pero 9330 ¿De tanto ahorita? 08. 08. Ah, 90. Pues sí, me adentré mucho. Bueno, no, perdón. Assassin's Creed es un juego, pues, donde mezcla la ficción con los hechos históricos. En cada entrega está ambientada en las épocas, lugares clave,
como Italia renacentista, la Revolución Ajá. Americana, Sí, sí, sí. el Egipto polemaico, me acuerdo más o menos, la Revolución Francesa, no se diga, con Ricardo Corazón de... Corazón de cerdo. de- Corazón de león. Ricardo Corazón de León. Y pues, a ver, platícanos acerca de Assassin's Creed. Bueno, primeramente, Assassin's Creed, te puedo divagar un poquito los años, pero surge alrededor de los años 2000, mediante, ya viene exactamente de su antecesora, que es Prince of Persia. Estamos igual hablando de Persia. Sí. Pero primeramente, antes de adentrarme meramente en Assassin's Creed, quiero mencionar lo siguiente. Hay que tener que un videojuego medianamente histórico, igual que una novela, igual que una serie, que últimamente estamos viendo muchas series de nivel históricas. Sí. Es eso, series, novelas, ficción, que meramente incluye mucha ficción, pero eso es lo interesante, yo creo que de cierta manera, es que uno como historiador siempre se nos ha enseñado o siempre se nos ha presentado en la escuela que una historia es tal y como tal la verdadera. Sí. Que es fecha, es esto, y pasó esto, porque pasó esto, y pasó esto, porque pasó esto. Y verdaderamente no. Mira, acabo de hacer una pequeña investigación. Más de 3 millones de personas hoy en día juegan videojuegos, según fuentes como lo pueden ser. Mi fuente. ¿Qué chingados está mi fuente? No, acá no. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Desde cuándo se paró? No se paró. No, marqué. Una disculpa, tuvimos una pequeño inconveniente. Pero sí, como te acabo de comentar, acabo de investigar. Y más de 3 millones de personas son las que consumen videojuegos hoy en día. Mira, hasta este punto, ¿cuántas personas llegan a introducir Assassin's Creed? ¿Por qué mencionamos Assassin's Creed? Porque es de las primeras, creo que de las primeras generaciones de videojuegos que empiezan a introducir ese tipo de ambientaciones. El primer Assassin's Creed se suscita en Jerusalén, en Acre, en épocas de la 13ª cruzada. De la tercera cruzada, ¿no? Treceava Treceava. cruzada. Y ahí se nos presentan personajes históricos. Ahorita me cabe mucho mencionar los nombres, pero verdaderamente se basa en esta pelea de templarios contra asesinos. Pero creo que lo interesante no es que sea más allá de la historia que nos plantean, sino el entorno, cómo nos presentan. Claro. Yo me emocioné, o no sé, algo a mí en su momento que yo lo jugué, yo tenía alrededor de unos 12 años. Al momento de entrar a Assassin's Creed y luego te dice, ve a Jerusalén. Alguien yo tenía menos de 2 años, tenía 8 o 9 años. Sí. Y escuché la palabra Jerusalén. Luego dije, chingada, esto no estaba en la Biblia. Esto no... Sí, empiezas a analizar con lo que has escuchado anteriormente. Y no, es que estaba muy adentrado, ¿no? Dije, no, ahí nació Jesús, ahí nació Jerusalén. Y aquí empiezan a mencionar aquí pequeños datos, como el rey Salomón, como las cruzadas, como que la nueva orden. Y creo que desde aquí ya plantean estos juegos muy históricos. A lo mejor no como tal la historia no está tan plasmada. Vamos al segundo Assassin's Creed, que se remonta al Renacimiento. Ajá. Igual llega a mencionar personajes históricos importantes como Leonardo da Vinci, que yo creo que es el más primordial ahí. Los hermanos Borgia, el padre Borgia también. Entonces, el hecho de que te vayan mencionando personajes históricos como que te mete la idea. Assassin's Creed 2 en el Renacimiento se ve hermoso. Y he visto videos hoy en día, y ojalá el día de mañana se me dé la oportunidad de ir a Florencia a ver cómo estaba merdamente marcada. Igual. Ajá, con Assassin's Creed. Con Assassin's Creed 2. 2 es en Florencia, por el Renacimiento. ¿Y el 3? El 3 estamos hablando de la independencia de Estados Unidos. Revolución Americana. La Revolución Americana, exactamente. Claro. Bueno, independencia, revolución. Sí. Tiene sus varios nombres, ¿no? Sí. Hay marca que estamos en un pueblo Mohawk de origen, bueno, el personaje se llama Rotuna Keton, o luego ya llega Yamase Connor. Pero igual, creo que lo padre de ahí es que luego cómo te sumerge a las zonas de Estados Unidos en esa época. Vas a Denver, por mencionar otros, vas a Europa también. Y yo creo que esto es lo muy interesante. Igual te empiezan a meter personajes históricos, George Washington, Charles
Charles Dewey, y te meten a meter muchos personajes así históricos que uno empieza a decir como, estos los he escuchado, Sí, no sí, sé de sí. dónde, pero los he escuchado. El 4, que es Assassin's Creed Black Flag, que para mí es el favorito, mi favorito, en su momento, y ahí llega la explicación que estamos hablando desde un principio. Sí, claro. Yo lo jugué sin decir, es juego histórico, no sé, me gusta matar ahí porque hay matas, ¿no? Me gusta matar, fin. Sí. Pero... Y no le había puesto atención como tal a los detalles, Ujú. ni al mapa, ¿eh? Sí, No o le había sea, puesto atención porque pues, era un niño, ¿no? claro. Hoy en día que lo vuelvo a jugar, me doy cuenta que Assassin's Creed 4 se desenvuelve en Cuba, se desenvuelve en la época del Mar Caribe, donde los caribes, bueno, donde el Mar Caribe fue época de piratas. Ujú. Llegan a salir personajes no tan históricos a lo mejor, pero sí llegan a salir, por ejemplo, la cultura maya, llega a salir Yucatán, llega a salir varias estelas mayas, o sea, era algo que no me había imaginado en su momento. Decía, hay pirámides, pero luego hasta que lo vi y dije, son pirámides mayas, me Sí, emocioné dices mucho. Teotihuacán, ¿no? Sí, Cholula. Pero no, Ajá. eran pirámides mayas las que plantea. No sale como tal la Ribera Maya, así Ujú. muy explícita, pero Ujú. salen pirámides mayas y es lo que nos explican ahí. Y hay varios ahí como empiezan a hacer cuadritos que desde las han escrito, dos me parece ser. En la parte de abajo superior, así cuando juegas, sale una pequeña parte donde dice ver más y te arroja la información más. Y ya para ir hablando un poquito más rápido, porque si no voy a destacar mucho de Secret, Claro. es Bueno, una serie que me gusta mucho. Ya después de ahí sigue, como tú bien dijiste, en la época egipcia, en la época romana, en la época de los vikingos, la Revolución Francesa. Esta también está muy padre. La Revolución Francesa. sí, yo bueno, te lo pienso un rato. Mm, Este, yo había jugado un poco, precisamente porque yo uno de los temas que también amo y adoro en el amplio de mi formación como historiador es la Revolución Francesa, o sea, es magnífico. Entonces, y el verlo de otro lado, del otro aspecto del videojuego, pues te hace transportar, te hace mirar, te hace imaginar de qué manera estás viviendo el juego y a la vez lo estás realizando con lo que acabamos de explicar, o sea, con lo que ya conoces, exactamente. o sea, te da un panorama amplísimo, o sea, en verdad, o sea, tan amplio que como el Tinaco no puede estar, ¿vale? Exactamente. Y realmente yo creo que el darle el hecho así, o sea, no sé, eh, eh, al relacionar las cosas históricas que a ti te gustan o que te nacen la inspiración y al momento de que encuentras un juego o encuentras una distracción, película, serie, videojuego, canción, yo qué sé, te hace ver un panorama amplio. Y a la vez creo que eso es la manera, ese es el objetivo general de todos estos juegos históricos. Yo creo, no sé cómo lo veas tú. Sí, yo creo que de cierta manera es eso. Amplía tus conocimientos, amplía y te genera esa chispa de interés queriendo o no. Sí. Te lo genera el hecho de decir, esto pasó, Ujú. pero lo que estoy jugando pasó. Sí, después Y, googleas, echas un Google ajá, y... verdaderamente buscas el personaje, no sé, hasta en una serie, como de esas series que dicen, basadas en hechos reales. Ujú, ujú. No sé, no manches, existió. Creo que ese realmente es el interés que aquí marca el hecho de crear videojuegos de esta índole. Que te llamen Sí, la sí, sí. atención. Y meramente de allá del discurso de la historia, del porqué de la historia, porque hay muchos fines del porqué historia. Ujú. ¿Para qué historia? ¿Para qué sirve la historia? Yo creo que más allá, aparte de informarnos, de conocer, de preservar y de entender, eh, más allá de, eso, de ese sentido de información. Yo Sí, creo que claro. meramente es muy interesante esta serie. Como tal, no está 100% fundamentado. O sea, obviamente hay ficción, hay drama, hay muchas cosas que es lo que indagan en este juego, pero creo que es muy interesante plantearlo desde este punto como tú lo ves, como una acercación, una extensión de lo que ya sabes. Sí, claro, mira, o sea, eh, vale, mucha gente también, o sea, está de acuerdo que no, los videojuegos son esto, que lo otro, que... Pero te digo, o sea, volvemos a lo mismo. Si no hay de esa forma, yo creo que están, pues las películas, ahí está, no tiene mucho que acabo de ver Dunkerque, y pues claro, es un ejemplo basado en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, realizada en Alemania, bajo protección aérea, protección vaya, pues, o sea, es amplia la peliculísima, Ajá. es súper amplia y después te genera esa inquietud
por empezar a estudiar acerca de lo que pasó en aquel entonces en Alemania, entre las fuerzas aéreas. Y al menos a mí me encantó esa película y creo que también fue nominada a, no sé, creo, unos Oscars con los premios. Pero, o sea, a eso es a lo que voy. Creo que el dar el hecho y la función de un historiador. ¿Te imaginas? O sea, ponle, un historiador que ya lo hay, ¿no? Que sí lo hay. Porque luego, vaya, o sea, leemos los créditos y ahí mismo dicen historiador, tal, tal, tal. Historiador, ¿por qué? Porque realmente sí, creo que ahí tienen una función muy importante y relevante y súper, 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 súper que le deben dedicar. Porque cualquier cosita que veas o cualquier cosita que metan en un videojuego, una película, una serie y no sea real, después hacen creer que pasó así. Ya ves que lo que pasaba con ¿qué te gusta? Washington, había una serie que Washington era una persona impecable y que no, o sea, Que mataba vampiros. sí, sí, sí. A veces, sí era Washington, ¿no? Que Sí, mataba vampiros. sí, creo que sí, creo que sí. Entonces, igual aquí, Hidalgo, ¿no? Don Miguel Hidalgo, no, pues un cura importante, pero pues nadie decía que pues aventaba a las hermanas, o sea, Sí, sí, o sea, ahí tiene como no me tres vas a, hijos no me perdidos vas a contar que hay ahí un Miguelillo por ahí. y que cuánto dinero desvió, o Sí, o sea, sea, realmente hay una serie que apenas vimos, ¿no? Que se llama ay, no me acuerdo la sangre, la torcha, ¿no? Algo así, sí, como algo así que es el de tinte de la sangre, algo así. que es producción de Televisa, mis queridos compañeros de Televisa. este, pues está buenísima, o sea, está buena, pero siempre da que el entorno histórico, el entorno narrativo, para darle un mejor, un mejor entendimiento, siempre claro el ejemplo, ¿no? Y pues bueno, te decía, o sea, yo en lo personal me encanta el Call of Duty. Te puedo decir desde el primero que fue World Award, creo que ese fue el primero, sí, más bien fue el primero, perdón mi inglés, pero en ese pues habla prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, desde los principios, y las campañas más bien los enfrentamientos que hubo en el Pacífico y en el Frente Oriental, la batalla como Berlín, o sea, a lo mejor no te da un hecho tan narrativo, porque pues primero ahora sí que es un videojuego estadounidense, no muchos aquí le entienden, y es pues, claro, pero te vas dando una idea por las imágenes que están pasando. Después sigue el World War 2, que se habla del desembarcamiento de Normandía, entonces también, pero a lo que voy es que tal vez no sea un enfoque tan histórico, pero a la forma de cómo, o sea, tú me muestras ya un mapa y yo te puedo decir, no, pues entro por acá, entro por acá, entro acá. Y creo que eso también va llamando mucho en este rama de la historia. O no sé cómo lo veas tú. Es que de cierta manera es eso. O sea, creo que muchas veces como historiadores caemos en el ímpetu de decir, yo quiero saber la verdad. Sí. La verdad, la Sí, verdad, la claro. verdad. Pero pues la verdad es, meramente se nos ha enseñado y yo creo que hasta cierto punto cada uno tiene su verdad. Ujú. Cada uno tiene su verdad y no podemos indicar que a lo mejor, obviamente esto no es la real. Pero lo que te vuelvo a decir, se salva el entorno, se salva el contexto, se salva la historia, se salva cómo te lo muestra. Ujú. Probablemente no sea la verdad totalmente. Sí. Y a lo mejor lo Sí, que sí, te sí. estamos contando es la verdad. Pero meramente entiende el contexto y entiende cómo lo estamos diciendo y de qué manera. Y eso creo que realmente es el ímpetu de decir, es eso. Bueno, ¿y qué tal pues nos proyectaste unas imágenes aquí, un video, pues? Este es el segundo videojuego que les quiero mostrar. Se llama. Se me olvidó el nombre y ahorita lo acabo de poner. Valiant Heart. Se llama Ajá. Valiant Heart. Sí, Valiant Heart, no me he dicho. ¿Y de qué trata este juego? Este juego yo creo que es apto para varios público, de hecho. Y es un juego que trata sobre la Primera Guerra Mundial. Agarras a tres personajes, bueno, manejas tres personajes. Uno que es el protagonista, el primero que es un papá de Francia que lo mandan a la guerra. Y pues meramente él era campesino. Y pues él tiene su perrito. Y meramente se mete mucho en este histórico, en este momento, de la guerra. Igual aquí, como pueden ver, nos viene marcando que son franceses, que qué van a hacer, cómo lo van a marcar.
Y es esta historia que te plantea. Y es un juego verdaderamente muy triste, muy bonito en cómo lo veas. Sí, se ve padre, se ve. Eh, y yo creo que es de los primeros juegos históricos que me aprendí también. No me acuerdo en qué año salió, pero búsquenlo, está muy padre, no es meramente, es diferente a otros como los plantean, pero es muy interesante. Y de hecho creo que salió el Valiant Hearts 2, pero ese ya le perdí la onda. Pero en este habla más o menos entonces de la vida de las personas comunes. Exactamente, habla de las personas comunes, por ejemplo también cómo habla de la historia de... Este personaje de aquí es estadounidense, Ujú, que habla que se fue a la guerra porque perdió a su esposa por una batalla. Y se fue a la guerra. sí. El primer personaje que les marqué tenía pues dice, un yerno, ¿cómo se dice? Yerno, ¿no se le dice? No, sí, ya Tenía un yerno que él era alemán y lo mandaron a Alemania. O sea, lo exiliaron de Francia y lo mandaron a Alemania pues, para que ella peleara. Y se encuentran a mitad de guerra. Está muy padre, la neta, véanlo. Y marca eso que dices tú. No meramente que son soldados, sino que sí. son personas comunes. Aquí no encargamos a ningún soldado. Sí, pues yo creo que ahora sí que al presentar la vida cotidiana, entre comillas, fomenta la empatía, yo creo, ¿no? Fomenta la Exactamente. empatía, la reflexión sobre, pues, estos jugadores que a la vez, pues yo creo que la mayor parte de los videojuegos te hace sentir que tú eres el jugador, ¿no? Entonces, hace hacer una reflexión de todos los eventos y conflictos pues, armados que tuvieron, ¿no? Pero bueno, cuéntanos acerca pues de qué otro traes, qué nos traes. Aparte de este juego, creo que podemos mencionar muchísimos más. Pero no me voy a basar meramente en el discurso histórico como tal, sino meramente también en algunas características. Vamos a hablar de Blasphemous, este pequeño juego que es para Nintendo Switch. Bueno, que ya salió para todas las plataformas. ¿De qué trata este jueguito? A lo mejor no lo conoces porque es Claro. muy poco su información. Pero es un juego meramente con arte español. Arte español, habla mucho sobre la iglesia, sobre el arte, meramente se ve como tipo barroco, se ve como tipo brutalismo, se ve como tipo gótico. Y creo que también meramente podemos hablar de esto, cómo estos tintes caracterizan los videojuegos y cómo meramente te hablan de... No, a lo mejor no son históricos totalmente, pero te hablan de las características de la cultura de la sociedad española. Ahí hablan como sobre la Virgen María, se meten muchos entornos en este aspecto y yo creo que meramente no podemos redundar a la historia meramente en el discurso, sino también en las características de la vida natural, de la Sí, vida civil. sí, fíjate que apenas estaba pasando por Gameplan, saludos a mis amigos de Gameplan, eh, que pues justamente estaban lanzando, creo que ese juego, si no mal recuerdo, lo llegué a llegar a escuchar antes de pandemia, que fue en el 19, si no mal recuerdo. Puede que sea antes, puede que sea después, no me acuerdo muy bien, pero más o menos me acuerdo por esa fecha que yo vi que lanzaron ese juego. Pero a mí me llamó mucho la atención la parte la parte del arte, ¿sabes? Porque abarca mucho el arte religioso español, como lo acabas de mencionar. Muestra pues escenarios, personajes inspirados en el sacro español, eh, esculturas barrocas de Semana Santa. O sea, que en esa parte sí la llegué a lanzar, igual estaba una televisión así. Y llegué, pues dije, bueno, pues un nuevo juego, ¿no? Obviamente, claro. Sí, sí, sí. Eh, Después destaca, bueno, conforme a ahorita ya nuestra formación de historiadores, el estilo gótico y el barroco, que pues también se notan en las estructuras de los videojuegos. Y pues obviamente creo que los retablos y cátedras que muestran dan otro panorama ya más amplio. Además, el juego ya es 2019, o sea, estamos hablando de una definición ya alta, o sea, que te gusta 2H, no sé, eh, casi 4K. O sea, realmente puedes apreciar ya bien un videojuego, Sí, ¿sabes? sí. Y justamente yo creo que en todos estos eh, aciertos que te pone ya el videojuego son más conceptual el tema del videojuego que va en torno a lo que tú puedes aprender, ¿no? Y es eso, o sea, como les vuelvo a repetir, es una extensión de lo que vamos a aprender en la vida. Sí, Por eso a mí me encantaría muchísimo que hablaran de la historia mexicana.
Apenas van a Sí. lanzar un videojuego que no me acuerdo para nada su nombre, que trata sobre esto, sobre un mexica o sobre un indígena de la época, cómo se rebelan contra los españoles. Que muchos españoles odiaron este videojuego, dijeron que no se debía lanzar porque cambias el discurso histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos eso, es el punto de llamar la atención a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que hoy en día somos mexicanos. ¿Por qué? Por el fútbol. Yo creo que eso es meramente lo más Nah, por el crimen organizado, etcétera, que no nos vamos a meter en ese tema, pero va a ser para otra. imagínate si llegamos a ese punto de implementar estas técnicas de historia, estas técnicas de Sí, difusión para marcar que tú eres historiador, digo, tú eres mexicano porque tienes una historia en común con sí, todos. claro. Tú puedes ser que seamos güero, yo más moreno, pero tenemos algo muy en común, que A somos los dos nos gusta el mexicanos. nopal, pues obviamente, pues mano, lo tenemos aquí enfrente. Exactamente. Yo ese punto creo que es muy interesante y yo no le veo lo malo a esta situación de los videojuegos. Le veo lo malo si ya crees que esto es la 100% de la historia cuando no es así, sino como le voy a decir, yo creo que es una extensión del hecho de tus clases de historia de la escuela. Y yo creo que desde ahí deberíamos de cambiar el discurso. Desde la escuela, desde qué meramente la historia, para qué sirve la historia y por qué la sirve. Pero fíjate que ahorita reflexionando ya esto, o sea, nosotros lo hablamos ya desde un punto formativo historiador, pero tú crees que un que te gusta joven adolescente de 15 tenga la misma capacidad que nosotros? O sea, ¿crees que tenga el mismo interés? ¿Crees que a partir de estos videojuegos también se le dé un buen interés? Exactamente es ahí cuando depende mucho de la persona, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final de cuentas te estás entrando en algo que le interesa a un videojuego. Claro, Y pues no sé, queriendo no te vas a saber la historia de la Revolución Francesa. Queriendo no te vas a saber la historia la de Primera la Guerra, Guerra Primera Guerra Mundial, Mundial. claro. O queriendo no te vas a saber el arte barroco español. Es algo que vas a saber. Y el día de mañana es lo que el cerebro, bueno, el cerebro se le llama hilar cosas. Sí. Estás en tu clase y yo eso lo vi en un videojuego. Y lo conectas y te llama la atención porque eso es algo muy humano, creo que todos saben, cuando sabes de algo y te dicen, acertaste, como te creces más, es muy de persona, y yo creo que hasta ese punto creo que sí, pero yo creo que también, obviamente no muchas personas les gustan los videojuegos, yo creo que también deberíamos abarcar más series, como apenas acaba, y creo que sería un tema muy importante hablar, como apenas la película de Gladiador 2 que Que acaba de salir. aunque no tiene, Sí. que dicen que si quieres encontrar certeza histórica no la veas, porque no tiene nada que ver con la historia, pero que uno ya sabes hasta que es un gladiador y que estaban en Roma. Sí, claro. Sí, 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 o sea, me mencionas Gladiador, pues no manches, te puedo decir ya. ¿Qué te gusta? Pues una flechita, ¿no? Algo así, o sea, realmente personas que no tienen el conocimiento, pues creo que les puede servir muchísimo, ¿no? Yo creo que los jóvenes que van empezando, puta, me sentí muy viejo, perdón. Los chavos que están por meterse a este ámbito de los videojuegos, yo creo que deberían de explorar más. O sea, yo creo que adéntrense más, véanle otra participación. Obviamente no te estoy diciendo que me vengas a historiografiar Mario Bros, no me vengas a traer Pepsi-Man, ¿no? Pero Pues también eh, es que también entra la historia. Bueno, no, a lo mejor discurso histórico, sí, ¿no? sí, sí. Pero es historia, los Sí, videojuegos. no como pues, que te gusta Metal Slug. Metal Slug es pues, bueno, Es historia, fue de los primeros y videojuegos. fue de los primeros, fue de los buenos. Entonces, pues sí, o sea, creo que este estudio es amplio, es muy amplio, de la forma histórica interactiva de los educational games, que ya creo que se les llama así. Los Educational Games, ajá. Entonces, pues es muy enriquecedor saber que ya tenemos otras herramientas por el cual nos alimentamos nosotros tanto como historiadores, que a la vez es una forma interactiva que les puede servir a todos. Entonces, y yo creo que teniendo ese amplio panorama, volvemos a ver, se va a entender un poco mejor las cuestiones de la historia. Exactamente. Ese es el Bueno, punto, el interés, también las posibilidades, también
puede decirse que la manera de entenderlo, de comprenderlo, porque te digo, yo desde muy joven, muy chiquito, he jugado videojuegos. En el Encarta veía videos de tiburones, de historia, y yo creo que es meramente de esa formación. Y si meramente, y yo creo que lo abordo mucho en la educación, meramente si desde una educación básica se implementan como estas maneras de que aprendas, no a lo mejor 100%, pero que te diga la profa, ve el video de Vegeta de como referencia. Sí. Si pueden, véanlo. ¿Por qué? Porque vas a entender un poquito de lo que te voy a hablar. Órale. No lo veo el mal. No lo veo el mal. Sí, claro. Siempre y cuando fundamentemos esto con los textos históricos. Igual como estamos hablando a lo tonto, pero estamos fundamentando a base de algo que nosotros sabemos, a base de una investigación que ya hicimos. Claro. Y creo que sería, eso es lo más fundamental, ¿no? Que lo Richard, y creo que es muy interesante el tema y podemos abarcarlo después con las series, ¿qué te parece? Pues sí, pues nada más que recomendarles a toda nuestra audiencia que, pues si quieren saber acerca de las cruzadas, Assassin's Creed 1, Renacimiento Italiano 2, Assassin's Creed 2, de aquí de los compadres de acá, vecinos estadounidenses, el Assassin's Creed 3, no me acuerdo qué dijiste, Egipto y a todos los demás. posteriores. Pues nada más que Valiant Skirts, Primera Guerra Mundial. Entonces creo que hay un amplio panorama para que todos ustedes puedan darse un vistazo. Creo que no está mal. Él es un amplio jugador. Yo no tanto. Pero Ya no tanto, pero... yo no tanto. Pero ahí aunque sea jugamos la de... Pues apenas salió uno de Julio César Chávez, ¿no? Que jugamos está bueno. Ese es otro punto, porque, o sea, vaya, o sea, un juego mexicano. O sea, desde que decimos juego mexicano, ya luego decimos, no va a estar bueno, o sea, y es serie, película y todo lo que quieras. Dices, o sea, películas, ¿qué te gusta? Películas de... Amores Perros, Amor te duele, No manches Frida, Chicuarotes. O sea, dices, bueno, esos no están tan chidos, ¿sabes? Pero hay que darle la oportunidad a estos juegos y a estas series. Siempre verlo de un panorama, sí, interactivo, pero también de una forma educativa y de información, ¿sabes? De extensión, sobre extensión, todo. Yo creo. Bueno, pues nada más que mi querido Alda, fue muy enriquecedor estar hablando de videojuegos. Creo que, o sea, hablar de algo muy no común, pero que sí te sirve, es muy bueno, ¿no? Sí, muy interesante, creo que desde ese punto de vista. Pues bueno, nada más que cerrar que pues, estos videojuegos no reemplazan el estudio formal, ojo, no lo se reemplaza, pero sí despierta la curiosidad, la creatividad, ¿vale? Facilita la conexión emocional con los eventos históricos, porque a veces cuando hay juegos que sí te hacen llorar, no recuerdo unos, pero hay algunos que sí. Gears, bueno, ese día es otro. Hay muertes me hizo llorar algunas muertitas de Gears. Y pues nada más. Mis amigos, un gustazo contigo otra vez, Alda. No, ¿de qué? Nada, pues sabemos que este es tu espacio, nuestro espacio. Gracias. Para hablar de historias sin tiempo. O el podcast donde los presuntos héroes y villanos se sientan a tomar café. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Muy bien, A pesar de que, puta, güey, iba googleando los juegos. ¿Cuál salió? ¿Cuánto fue eso?